Estimados estudiantes, iniciamos una semana en la cual concluimos nuestra unidad 3 y vamos a iniciar con el tema de diccionario de datos, no perdiendo de vista que para esta semana también tenemos nuestra tercera prueba parcial, que es totalmente práctica y aplicando específicamente lo que es este tema de diccionario de datos. Quiero iniciar haciendo un recordatorio de la importancia que tiene la información, lo hemos visto en todas las clases anteriores, y al mismo tiempo el hecho de que cuando nosotros diseñamos hay aspectos que hay que tomar en cuenta, como es la definición del tipo de dato, como la longitud de este, que al final nos sirven para poder tomar decisiones certeras en la misma administración de las bases. En ese sentido, veamos qué es un diccionario de datos. Y en ese caso podemos decir que es un listado organizado de todos los objetos y datos pertinentes para el sistema. Al mismo tiempo, la información contenida en él deberá incluir aquellas características que describen e identifiquen cada objeto de datos. La anotación, método y herramientas utilizadas para el desarrollo de este apartado deberán estar estandarizados y son desarrollados durante el análisis de flujo de datos que se hace de un sistema y ayuda al final a los analistas a tener una mejor interpretación en la determinación de los requerimientos mismos del sistema. En ese sentido, al tener en cuenta esto de un diccionario de datos, vamos a obtener algunas ventajas, que en primer lugar se contiene la lista de todos los objetos que forman parte del sistema, hace más fácil el manejo de los detalles en los sistemas grandes, permitiendo al final una mayor visión de los objetos en la base de datos. Localizar errores y omisiones en el proceso de diseño es más sencillo cuando se toma como referencia un diccionario de datos. Todos los encargados de la base de datos tendrán un conocimiento universal que estará estandarizado, que facilita la comunicación en el grupo de trabajo. Acá es importante tener en cuenta que si los analistas desean conocer cuántos caracteres abarca un determinado dato o qué otros nombres reciben distintas partes del sistema o dónde se utilizan, encontrarán la respuesta en un diccionario de datos desarrollado en forma apropiada. Y aquí es el punto clave, que sea desarrollado en forma apropiada. Veamos acá. Los elementos generales de un diccionario de datos están los datos elementales que conllevan una base, el nombre de los datos, la descripción de los datos, los alias que se pueden utilizar o la misma longitud del campo. Pero muchas veces nos quedamos así, se habla de diccionario de datos, muchos autores lo definen, muchos autores dan algunos aspectos claves, pero vamos a un punto más concreto y veámoslo a nivel de algunos ejemplos. Veamos acá. En este caso, como ustedes pueden ver, acá tenemos el ejemplo de la estructura del diccionario de datos de la tabla empleados específicamente. Se le coloca la fecha de que se fue creado y se pone una descripción específicamente de lo que va a contener la tabla. Y aquí venimos a jugar y a trabajar específicamente con los campos. Veamos, tenemos el campo que es CVE empleados. Aquí es el nombre que va a tener ese campo específicamente. De ahí coloco el tipo de dato, que en este caso va a ser un tipo de dato numérico, el tamaño, aquí estoy poniendo yo la longitud, y una descripción que se le puede poner al campo para que sea fácilmente identificable. Y así hacemos por cada uno de los campos. Y en la parte inferior nosotros definimos las relaciones, por ejemplo en este caso tenemos el CAT departamento que está haciendo referencia con el CVE departamento. Ahí ya tenemos que este es una clave foránea. Y por eso ustedes ven aquí que cuando se pronuncia cuáles son las claves, tenemos CVE, que es la que dijimos acá, que iba a ser la clave del empleado, la CVE departamento, que es la clave foránea, y CVE área, que también es clave foránea, para que veamos cómo está estructurado. Si lo vemos así,
es bien fácil identificar cada uno de los aspectos que conlleva lo que es la misma estructura de la base. Veamos otra tabla para que compramos. Veamos acá. Tenemos acá el área de departamentos, que es la tabla, específicamente la misma fecha de creación. Y aquí ponemos la descripción de la tabla. ¿Qué contiene esta tabla? Vamos al mismo, que vamos a definir el CBV departamento, que es un tipo de dato numérico, que tiene un tamaño 5, y aquí tenemos la descripción correspondiente. Y así hacemos por cada uno. Este está relacionado siempre, si ustedes se fijan, con CBVE área, que es numérico, y un tamaño 5, que es la clave del área de a donde pertenece el departamento. Y entonces hay una relación con cat áreas, que sería la tabla áreas, con el campo CVA áreas específicamente. Y aquí tenemos los campos claves que tenemos acá, que sería CV departamento, que es la clave principal, y el CV área, que es la clave foránea específicamente. De allí, ustedes tienen aquí la tabla áreas. Aquí, si ustedes se fijan, no hay ninguna relación, pero si estamos relacionados con otro, está la clave primaria, que dijimos que era específicamente esta, y que si ustedes se fijan, siempre tiene el mismo tipo de datos, que es numérica, tamaño 5. Y ahí tenemos la descripción y su longitud. De esa forma es que se estructura lo que es una clave, en este caso foránea, con una clave primaria, y esto se estructura y se define en lo que es el diccionario de datos. El diccionario de datos al final nos permite tener el panorama completo de cómo está estructurada nuestra base de datos. Y es muy fácil identificar si de repente yo acá le puse, en vez de longitud 5, le puse una longitud 7, y vengo y de repente me da un error el sistema, y veo yo este diccionario de datos, puedo identificar fácilmente cuál ha sido el error en el diseño y puedo corregirlo en un momento determinado. Entonces, en ese sentido, yo quiero que tengamos en cuenta algo. ¿Qué consistirá el parcial de esta semana? Yo voy a dar un caso de estudio en el cual van a tener cada una de las tablas, como lo han hecho ustedes en sus laboratorios. A diferencia, en sus prácticas, pero a diferencia en el parcial no vamos a crear la tabla ni en Access ni en MySQL, sino que vamos a utilizar cualquier herramienta, ya sea Word, un PowerPoint si ustedes quieren, o en un mismo libro de Excel, crear esta estructura de estas tablitas que yo les estoy presentando, para que en base a lo que es el caso de estudios, ustedes puedan construir su diccionario de datos de ese caso de estudio que se les presenta. Ojo, ahí solo se tiene nombre y descripción, prácticamente descripción, el nombre del campo y su descripción. No hay ni tipo ni longitud, y ese es parte de su trabajo y lo que se le va a evaluar específicamente. Porque sé que es un proceso un poquito complejo, yo voy a habilitar con tiempo su prueba parcial para que puedan desarrollarla, puedan organizarse y lograr el cometido final, que es el desarrollar el diccionario de datos de su prueba parcial, que es un caso de estudio. Espero que quede claro, y si no, cualquier duda, consulta, recuérdense, podemos hacerlo por los medios correspondientes, como es el foro de consulta, como lo es la mensajería instantánea de la plataforma, ya sea por Teams, ya sea por correo electrónico. Yo estaré al pendiente de todas sus dudas y consultas.